Muy buenas y bienvenidos a este segundo video del curso básico de MuleSoft para principiantes. En el video anterior vimos un poco por encima lo que era MuleSoft, al igual que un poco lo que es la arquitectura de API-led Connectivity, que igualmente la vamos a ir viendo más en profundo con el paso de los videos. Y también mencioné principalmente productos como Anypoint Platform y también Anypoint Studio, Anypoint Code Builder y Mule 4. En el video anterior había mencionado que este video íbamos a ver un poco sobre la plataforma, pero me doy cuenta que realmente no es la mejor idea. Generalmente cuando se da un curso o una capacitación de MuleSoft se suele enseñar completamente la plataforma, pero teniendo en cuenta que esto es para principiantes y capaz sí haya gente técnica que pueda entender bien la plataforma, va a haber mucha gente que no. Entonces si yo empiezo enseñando la plataforma no se van a entender muchos conceptos realmente. Entonces prefiero que la plataforma la veamos cuando realmente haya que utilizarla. Entender qué problema soluciona, entender cuándo hay que utilizarla y entender el por qué. En los próximos videos, cuando sea necesario utilizar la plataforma, vamos a utilizarla. Entonces, en este video vamos a enfocarnos principalmente en la instalación de Anypoint Studio, así como cómo crear un proyecto, los componentes básicos que hay que saber y cómo básicamente funciona, ¿no? Cómo levantar un proyecto, un poco lo que es la estructura de un proyecto, la definición de flujos o flujos, algunos componentes básicos, lo que es el mensaje de Mule, las diferentes perspectivas que tenemos, y también vamos a armar una pequeña aplicación para que vean cómo se levanta una aplicación y cómo ejecutar. Y también opcionalmente les voy a enseñar a instalar Anypoint Code Builder. Antes de continuar con el video, que sepan que todos los enlaces de descarga, ya sean de Anypoint Studio, Code Builder, Maven o incluso también Java, lo van a encontrar en el enlace del video. Es importante saber que para el desarrollo de aplicaciones de MuleSoft tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es con Anypoint Studio, que es un IDE, y la segunda Anypoint Code Builder, que es un plugin de Visual Code, ¿no? Está pensado principalmente para Visual Code. Si bien las dos tienen el mismo propósito de desarrollar aplicaciones, realmente son distintas. Anypoint Studio es un IDE, que es un entorno de desarrollo que ya posee todas las herramientas necesarias para hacer las aplicaciones de MuleSoft, mientras que Code Builder es simplemente un plugin que se instala en Visual Code, aunque también, si no me equivoco, también se puede instalar en Cursor y me parece que también en Antigravity. Cada uno tiene sus ventajas. La realidad es que Anypoint Studio ya lleva tiempo y es muchísimo más maduro, y la verdad es que los problemas que podés llegar a tener a nivel de proyecto o a nivel del líder general son fáciles de resolver. Por otro lado, en Anypoint Code Builder no es que esté mal, se puede hacer desarrollos de algunas aplicaciones capaz más simples, pero de momento personalmente no confiaría en un proyecto grande en Anypoint Code Builder porque me ha presentado fallas a nivel del plugin, así como a otras personas también, ¿no? Dentro de la comunidad. Pero realmente es una opción bastante atractiva porque como se utiliza en Visual Code, también puedes instalar otros complementos que pueden ayudar con el desarrollo. Pero como digo, voy a enseñar cómo se instala porque seguramente acá en el futuro sea una opción todavía mucho más atractiva que Anypoint Studio, pero que sepan eso y que además durante todo este curso el desarrollo va a ser con Anypoint Studio, va a ser 100% con Anypoint Studio, pero aún así se lo enseño porque a futuro eso puede cambiar, y además que también está bueno que lo vean y que también lo tengan instalado para que lo prueben. A nivel de desarrollar una aplicación es exactamente lo mismo, los flujos son lo mismo, los componentes son lo mismo, el lenguaje es el mismo, es todo lo mismo. Lo único que cambia es que en uno lo haces en un entorno con todas las herramientas para crear aplicaciones y en el otro es un editor de código con simplemente el plugin instalado. Así que vamos a empezar con eso. Directamente vamos a instalar primero Anypoint Studio, y la verdad es que instalarlo es bastante sencillo. Simplemente vamos a abrir nuestro navegador de confianza y simplemente vamos a buscar Anypoint Studio Download. Ya en el primer enlace van a ver que ya nos estamos yendo a una página de MuleSoft. Así que ya en esta página vamos a empezar con la descarga. Así que, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo descargamos? Simplemente hay que completar un formulario, porque el enlace de descarga te lo van a enviar por correo. También hay otra forma de descargarlo, pero ya teniendo una cuenta de Anypoint. Pero es lo mismo, realmente es lo mismo, no cambia nada de una forma u otra. Así que únicamente en la primera selección vamos a elegir el producto. En este caso es Anypoint Studio en Mule, la versión
va a ser la última. Acá eligen el sistema operativo en el que están, en mi caso es Windows. Y acá, bueno, van completando sus datos. Su nombre, su apellido, en este caso me lo voy a enviar a mi correo que tengo del canal. Compañía, vamos a poner también Coded by Mighty. Vamos completando estos datos. Podemos poner Professional Service. Acá pueden poner realmente o los datos reales o no. No hace falta el número de teléfono, eso lo aclaro, únicamente correo. Y acá, bueno, pueden activar si quieren recibir comunicaciones respecto a Salesforce, esto como ustedes prefieran, y le dan a descargar. Una vez dándole a ese botón, les va a decir que chequeen su correo. Y como ven, en su correo le tendría que llegar un correo similar a este, donde los va a redirigir a la página de descarga. Una aclaración simple, pero es que este enlace únicamente dura 24 horas. Si ya pasan 24 horas, ven que el enlace ya no funciona, tienen que volver a hacer el paso anterior. Le vamos a dar clic. Y ya en esta página únicamente le tenemos que darle a descargar el zip. No hay ningún instalador, ¿ok? Eso es importante. No hay ningún instalador, sino que simplemente es el estudio de manera comprimido y únicamente hay que descomprimirlo. Como ven, pesa 2 GB de base comprimido. Ya vamos a ver cuánto pesa en total cuando se descomprima. Y por cierto, una aclaración mientras está descargando. Ahora mismo estamos con el Anypoint Studio 7.26. Y si no recuerdo mal, Mule Runtime 4.11. Lo aclaro por si venís del futuro y ves que las cosas cambian, puede pasar. De momento, son las versiones con las que estamos trabajando para este curso. Una vez descargado Anypoint Studio, lo van a encontrar en su carpeta de descargas. Como mencionaba, pesa 2 GB de momento. Lo van a llevar hasta el directorio, en este caso C, y yo lo recomiendo directamente pegarlo acá, ok. Yo creo que es el mejor lugar donde puede estar Anypoint Studio. Lo pegan acá y lo van a extraer. Damos segundo clic y ponemos extraer todo. En este caso yo le saco el Win64, únicamente dejo Anypoint Studio 7.26.0 y listo. Bien, una vez ya instalado Anypoint Studio, pueden eliminar el comprimido, no pasa nada. Y como ven, acá ya tenemos la carpeta de comprimido. Esto actualmente les diría que pesa 2,50 GB, un poco más. Pero bueno, acá ya tenemos Anypoint Studio y acá ya tenemos el ejecutable. Únicamente le damos doble clic y como ven, ya se abre. Acá tarda un ratito en cargar, nada más, la primera vez. Y seguramente les va a decir de elegir, ahí está, un workspace. ¿Esto qué es? El workspace es básicamente donde van a estar todos sus proyectos. Todos los proyectos que quieren va a estar en un directorio en específico. En este caso vamos a elegir este que está por defecto, Users, Maths, que es el usuario, Anypoint Studio, Studio Workspace. Por ejemplo, si trabajan en una máquina que capaz es compartida y tiene un Anypoint Studio, cada usuario que utilice ese Anypoint tiene que trabajar con un workspace diferente. Esto es una aclaración importante porque, por ejemplo, si hay 2 personas trabajando en una misma máquina virtual con 2 usuarios diferentes, no pueden trabajar en el mismo workspace. Cada uno tiene que tener el suyo propio. El estudio no permite tener como 2 estudios abiertos utilizando el mismo directorio de trabajo. Tienen que ser distintos. Así que únicamente le damos a Launch. También lo pueden marcar acá como utilizar por defecto para que no les haga de vuelta esta ventana. Y como ven acá, bueno, le doy a continuar. Esto me salta a mí porque el workspace que tengo es de una antigua versión. Yo le voy a dar a continuar para que le haga una actualización. Así que ahí va a estar cargando y posteriormente se va a abrir la aplicación. Y ahí estamos. Incluso ya tenemos un proyectito ahí dando vuelta. Esto es algo que me quedó viejo, así que no le den mucha importancia. Pero listo, ya tenemos prácticamente el estudio instalado. Acá le va a saltar, bueno, esto lo vamos a ignorar, esto no importa. Acá le va a saltar esto por primera vez. Acá únicamente o lo cierran o abajo le dan a continuar con el estudio. Y listo. Así que listo. Por defecto te viene en blanco o en oscuro. Yo lo cambié a blanco, no me acuerdo. Pero para cambiarlo a un tema oscuro, acá en chiquitito se ve un icono de luna que únicamente lo tocan y cambia a oscuro. Arriba queda mal, pero cuando reinicien la aplicación se va a ver mejor. Justamente acá dice el mensaje de que hay que reiniciar para que tome por completo el cambio del tema. Bien, antes de seguir con el Anypoint Studio, también es importante instalar 2 cositas más que son bastante importantes, que primero es Java y segundo Maven. Si bien es cierto que Anypoint Studio ya viene un Java embebido, significa que realmente no es necesario instalarlo, sino que ya lo puedes utilizar.
es en parte también recomendable tener Java instalado en la máquina, al igual que Maven, para no tener después ningún tipo de problema e incluso utilizar el Java que instalaste en vez del embebido del Anypony Studio. Es importante recordar que Mule Runtime está basado en el lenguaje de Java. Esto significa que corre sobre una JVM, o sea, una máquina virtual de Java. Esto significa que su principal característica entre muchos otros es que puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos sin tener que estar modificando el código. Por eso que un mismo proyecto de Mule también lo podemos ejecutar tanto en Windows, en MacOS o en Linux. No vamos a ponernos muy a fondo con cómo funciona la JVM o incluso con lo que es Java. Java lo veremos más adelante. Pero de momento sí es importante al menos hacer esta instalación, así ya lo tenemos en mano. Entonces, para validar si ya tenemos Java en nuestra máquina o incluso Maven, que Maven se podría considerar como una herramienta para proyectos de Java que gestiona dependencias, librerías y plugins, eso ya lo vamos a ver en su momento. Podemos abrir primero una consola, puede ser CMD, por ejemplo, el símbolo del sistema, o puede ser también PowerShell, cualquiera. Vamos a abrirlo y vamos a ejecutar el comando java-parse. Y también tenemos el comando mbn que hace referencia a Maven-parse. Como pueden ver, en mi caso particular, yo tengo Java 1.8, o sea, Java 8. Y la versión de Maven es 10.9.5. Yo, en mi caso particular, tengo que actualizarlo. ¿Por qué? Porque actualmente el Mule Runtime de 4.9 utiliza Java 17. Y puede que a futuro también hagamos el cambio a Java 21. Así que es importante esto ir actualizándolo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde descargamos Java? En caso de que ya tengan Java 17 y una versión más actual de Maven, esto lo pueden omitir y seguir con el siguiente capítulo de video. Caso contrario, que estén como yo, que estén con Java 8 directamente, no tengan Java instalado, en ese caso van a ver que estos no les va a reconocer el comando, directamente le va a saltar un error. Únicamente vamos a abrir otra vez nuestro navegador de confianza y vamos a buscar Temurin Java 17. Y acá vamos a descargar JDK 17 LTS, ¿no? JDK hace referencia a Java Development Kit, que es el kit de desarrollo para Java. Así que acá van a descargar el JDK correspondiente a su sistema operativo. En mi caso es Windows. Así que únicamente descargamos el zip. Una vez descargado el JDK, lo abren y vamos a extraer todo. Una vez esté ido, van a ver que esto nos va a generar una carpeta llamada JDK 17 tal. 019 más 10. Esta carpeta vamos a cortarla y la vamos a llevar a nuestro disco local y dentro de archivo de programas, dentro de Java, lo vamos a pegar acá. Si no tienen la carpeta Java, la pueden crear directamente. Listo. Bien. Después de este paso, ¿qué es lo que sigue? Es actualizar las variables de entorno. Esto puede cambiar un poco dependiendo del sistema operativo en el que estés trabajando. En el caso de Windows, únicamente vamos a escribir variables de entorno en el buscador y como ven, tenemos acá la variable de entorno del sistema. Acá vamos a hacerle clic en variables de entorno y acá se nos va a estar viendo nuestras variables que tenemos en entorno. Tenemos dos tipos de variables, la de usuario y la de sistema. En este caso vamos a cambiar la de sistema. Lo que tenemos que buscar acá o crear en caso de que no exista es la variable que se llama java-home. En caso de que no exista, la crean. En caso de que ya exista, únicamente tienen que editar el valor. ¿Y qué valor vamos a colocar? Vamos a colocar el directorio de nuestro nuevo JDK. En mi caso particular, C Program Files Java JDK 17. Copiamos esto, venimos acá, editamos, pegamos, aceptamos. Y lo mismo vamos a hacer esto en el path. Van a ver que existe una variable llamada path. Acá vamos a colocar editar y acá también vamos a buscar nuestro valor de Java JDK. En caso de que otra vez no exista, lo agrega. Pero en este caso lo tenemos acá. Y como ven, la diferencia es que hay un /bin. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar este valor por de nuevo. Y vamos a colocar al final una barra invertida. Bien. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y aceptar. Vamos a continuar ahora con Maven. Únicamente vamos a buscar Maven. Y como ven, vamos a ir a la página oficial de maven.apache.
En la página de Maven podemos ver que está la 10.9.16. Yo en su momento había mencionado que tengo la 10.9.5 y únicamente vamos a descargar el binario. Vamos a abrirlo, lo descomprimimos y lo mismo que hicimos con Java. Esta carpeta de Apache Maven 10.9.16 la vamos a copiar y la vamos a llevar también. Nos vamos a ir de vuelta al disco local, archivo de programa. Yo, por ejemplo, en este caso tengo la Apache Maven en raíz de archivo de programa, pero voy a crear una nueva carpeta directamente para Maven. Vamos a escribir Maven. Maven con M mayúscula, así queda bien. Y vamos a pegar el nuevo Maven en esta carpeta. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a ir a variables del sistema y acá vamos a ir a path, editar y vamos a buscar donde tenemos el Apache Maven anteriormente instalado. Si no lo tienen, pues simplemente ponen nuevo y lo agregan. Vamos a poner editar, vamos a reemplazar y al final vamos a escribir nuevamente /bin. Aceptar. Una vez ya instalado Java y Maven, lo más recomendable es reiniciar la máquina, así que voy a hacer eso y ya volvemos. Bien, acá estamos de vuelta, así que vamos a abrir una nueva consola, en este caso PowerShell, y vamos a ver ahora qué versión de Java tenemos. Vamos a colocar Java /version. Y como ven, ahora efectivamente tenemos Java 17. Y para confirmar el Maven, Maven /version. Y acá tenemos la nueva versión de Maven que acabamos de instalar, la 10.9.16. E incluso acá podemos confirmar que está utilizando también la versión de Java 17. Así que con eso estamos. Bien, una vez ya instalado Java y Maven, que si bien aún no vamos a ver en profundidad Java o Maven todavía, pero es bien importante ya tenerlos instalados para usarlos a futuro, vamos a ir abriendo el Anypoint Studio. Si no lo mencioné en su momento, que me olvidé de mencionarlo, quédense un acceso directo para tenerlo en el escritorio. Yo me voy a ir a mi equipo, a donde tengo instalado Anypoint, y acá voy a generar un acceso directo. Otras más opciones y enviar a escritorio. Crear acceso directo y acá ya lo tenemos. Vamos a abrirlo. Como vimos antes, puede que vuelva a pedir el workspace, a no ser que hayan colocado ya por defecto que utilice el ya creado. Y acá lo tenemos. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con lo simple, cómo guiarse, cómo orientarse con lo que es el estudio. Para empezar, hay 10 perspectivas. La perspectiva de desarrollo, vamos a decirle, o Mule Design, que es el por defecto donde vamos a desarrollar nuestras aplicaciones de Mule. Las perspectivas de debug, que futuramente vamos a ver bien el tema de debug. Y las perspectivas de diseño de APIs, que también a futuro vamos a ver el diseño de APIs. Pero por defecto vamos a tenerlo en el diseño de Mule, en esta perspectiva. Lo menciono porque si incluso cambian a otra perspectiva van a ver que todo se mueve del lugar, aparecen nuevas interfaces, así que asegúrense de momento en tenerlo en la perspectiva de Mule Design, así lo tienen igual que yo. Acá a la izquierda tenemos el Package Explorer. Acá de momento no hay nada, pero en principio vamos a ver todos los proyectos de Mule que tengamos y todos los archivos que hay en cada proyecto. Ya cuando creamos uno van a ver cómo es. Acá también vamos a poder ver un poco, te van a ver que es a nivel también de flujo de componentes. Incluso acá tenemos los MUnit, que MUnit es para los test unitarios, para realizar pruebas sobre los flujos de Mule. Esto va a ser en un video a futuro específicamente de MUnit. Y acá abajo, que esto también ya lo vamos a ver dentro de un rato, podemos ver las propiedades de Mule, las propiedades de un componente de MuleSoft, la consola, que esto también va a ser importante para ver cuando despliega una aplicación o si falla al momento de despliegue, no, lo vamos a ver todo por la consola, e incluso si logueamos mensajes, mostremos mensajes dentro de la aplicación de Mule, también lo vamos a ver acá. Y los problemas, que esto es a nivel de proyecto, por ejemplo, si hay mal alguna property o alguna malformación de XML, va a figurar acá. Y a la derecha tenemos la paleta, que ahora mismo no hay nada, pero cuando creemos un proyecto van a ver que ahí van a estar todos los componentes. Así que
vamos a crear un proyecto. Simplemente podemos darle a Create a Mule Project, pero por costumbre quiero que tengan la costumbre de venir a File, New, Mule Project. Como ven, incluso acá también podemos crear especificaciones de API, podemos crear proyectos a partir de plantillas, que sepan que uno puede crear sus plantillas propias para subirlas y que otro pueda descargarlas y hacer un proyecto a partir de esa plantilla. Incluso MuleSoft provee plantillas propias para algunas integraciones, proyecto de dominio, que esto lo vamos a ver mucho más adelante, también proyecto de ejemplos, que viene a ser algo muy parecido a las plantillas, e incluso proyectos Java. Incluso otra cosa más como archivos de Mule, archivos de API, clases, interfaces, enum, etc. Así que ahora simplemente vamos a crear un Mule project. Como ven, en esta interfaz simplemente vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto y lo vamos a llamar MuleSoft Curso Básico 1, ya que este va a ser el primer proyecto que vamos a hacer sobre este curso. Después vamos a hacer otros un poco distintos, pero simplemente vamos a cambiar de 1 a 2. Por el momento, este va a ser el primero respecto a esta primera unidad que vamos a ir viendo. Y también que sepan que este proyecto lo van a encontrar subido al repositorio de GitHub que va a estar en la descripción del video. No se preocupen si no saben usar GitHub. Va a haber un curso dedicado a Git y a GitHub de cómo utilizarlo. Pero si ya conocen cómo saberlo, que sepan que en el enlace de descripción van a poder encontrar este mismo proyecto. Entonces acá también podemos elegir la versión de runtime, en este caso la 4.12. Incluso podemos descargar otras versiones. Acá también podemos importarnos APIs que hayamos creado a nivel o local o publicadas en la plataforma. Que de momento, como mencioné, no vamos a tocar la plataforma todavía. El video respecto a APIs va a ser mucho más adelante. Entonces de momento esto lo vamos a ignorar. Acá vamos a ver dónde se va a crear el proyecto. Como pueden ver, va a utilizar, no sabe muy bien, pero va a utilizar el workspace donde estamos y se va a crear en ese directorio. Y únicamente le vamos a dar a Finish. Bien, una vez creado nuestro primer proyecto, vamos a ver que ahora en el Package Explorer podemos encontrarnos con el mismo. Si desplegamos, vamos a encontrar este tipo de estructura. Ok, en main Mule vamos a encontrar nuestros archivos de Mule, que van a ser archivos de formato XML. Y de hecho, incluso en la parte central ya vemos que está abierto el archivo, pero está vacío. Como dice, para iniciar, arrastre una operación o un scope desde la paleta de Mule. Y a la derecha ya podemos ver que antes no aparecía la paleta de Mule, que podemos ver algunas operaciones. Por defecto va a filtrar por favoritos, así que vayan a Core y van a ver todas las operaciones que podemos arrastrar y utilizar. Ya después con el tiempo vamos a ver una por una. Pero de momento que me refiero con que es un archivo XML, si bien tiene esta parte visual que es la de low code, que significa que de poco código, al menos la parte de Mule, después de DataWeave, ya es la parte del lenguaje de programación que vamos a utilizar, podemos ver que en la parte central tenemos Measure Flow, que hace referencia a justamente el diseño visual, y después tenemos Configuration XML, que es el XML en crudo. Nosotros cuando subamos esto a un repositorio de Git, e incluso si tenemos que abrir este archivo capaz con un editor de texto, un blog de notas, lo vamos a ver de esta forma, porque esta es la forma cruda. Si lo queremos ver visual, tiene que ser con el Anypoint Studio o, como también mencioné, Anypoint Code Builder. Pero esta es la forma cruda. Incluso cuando haya que hacer reviews de código de Mule, lo que se va a ver es XML. Lleva su tiempo aprender el XML y que tengan en cuenta que también a nivel de examen van a tener tanto el diseño, lo van a ver visualmente el diseño, como puede ser también el código XML e incluso capaz solo el código XML. Entonces es importante aprenderlo porque hay algunas trampillas dentro del examen, algunas preguntas trampa que visualmente puede parecer una cosa, pero a nivel de XML es otra. Entonces ténganlo en cuenta, ya lo van a ir viendo poco a poco cómo se va creando. No es algo que haya que aprendérselo de memoria, pero sí a tener en cuenta los detalles que pueden encontrarse en el XML. Y después también tenemos el Global Elements, que esto hace referencia a configuraciones en el proyecto, que esto lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a preocupar por esto. Pero Global Elements es eso, configuraciones del proyecto. Y como ven, incluso yo acá puedo crear un nuevo archivo. Siempre que nosotros queremos crear un nuevo archivo de Mule, hacemos segundo clic en la carpeta de Mule
donde están los flujos, New, y vamos a crear un mule configuration file. Y acá podemos colocar, por ejemplo, prueba. Finish, y como ven se crea otro nuevo XML. Como ven acá ya tenemos abiertos los dos, incluso yo puedo rastrear este para el costado y tener los archivos abiertos al mismo tiempo. De momento simplemente lo voy a cerrar y este mismo lo voy a eliminar haciendo segundo clic, delete. También acá van a encontrar CRC main Java, que acá vamos a poder agregar código Java, que como lo menciono pasa más adelante. Vamos a encontrarnos con CRC main resource, que acá vamos a encontrar los recursos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, y acá pueden ir muchas cosas que también las vamos a ver más adelante, pero pueden ser de archivos de configuraciones, propiedades encriptadas o no encriptadas, archivos JSON o archivos CSV que haya que, por ejemplo, leerlos para realizar ciertas acciones, lo que queramos meter que se va a utilizar en el proyecto. También acá ya tenemos de test, esto ya lo para testeos, y también hay un archivo de CRC test resource, que estos son los recursos que se van a utilizar a nivel de testeos unitarios. Y acá también tenemos los munit, que acá vamos a crear los archivos unitarios. De momento esto a futuro. Y acá podemos encontrarnos con HTTP, la librería de JDK justamente. Esta es la que está embebida, como mencioné. En Nippon Studio trae su propia versión de Java embebido, donde está utilizando la de nuestro sistema. De momento vamos a utilizar la de embebida, después más adelante vamos a cambiarlo por el sistema. La versión que estamos usando de Mule Runtime, en este caso la 4.12, y acá sockets. Una aclaración importante, tanto este HTTP como sockets en realidad son dependencias que están agregadas por defecto al proyecto. De hecho, si nos vamos de vuelta a la paleta, podemos encontrarnos con HTTP y sockets, porque son dependencias que fueron agregadas y que podemos utilizarlas en el proyecto. También acá nos podemos encontrar con el Exchange Docs, que esto es importante a nivel de la plataforma. Si yo abro esto ahora mismo, van a ver que se me abre un archivo vacío. En este caso me abrió Visual Code, pero no hay nada. Pero esta es documentación para el Exchange de la plataforma, que como digo, más adelante lo vamos a ver. Acá nos vamos a encontrar con CRC main y test. Esto lo podemos ignorar porque este CRC main básicamente hace referencia a lo que vimos acá arriba, CRC main, al igual que test, CRC test. Acá también está el target, que esto vamos a ver que cuando nosotros empecemos a compilar y trabajar en los proyectos, el target se va a ir como que llenando con la versión que estamos, vamos a decirlo, buildeando, construyendo, que se está ejecutando y compilando. Y después también tenemos el mule artifact, que este archivo también es bastante importante. Acá se pueden hacer varias declaraciones respecto a lo que es el artefacto. Cuando hablamos del artefacto, hablamos del proyecto, de la aplicación. Acá hago un poco de zoom y como podemos ver, el artefacto por defecto declara dos cosas: la versión mínima del mule que tiene que tener el artefacto, en este caso 4.12, y la versión de Java que tiene que utilizar, en este caso 17. ¿Por qué es importante esto? Si yo ahora mismo cambio la versión de runtime a uno que sea, por ejemplo, 4.9, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el artefacto dice que la versión mínima tiene que ser 4.12. Entonces yo tendría que cambiar este 12 por un 9 para poder compilar el proyecto en la versión de runtime 4.9. Y por último tenemos el POM. El POM a principio capaz lo ven así, yo no recomiendo verlo de esta manera, capaz es cómodo para algunos, personalmente no estoy acostumbrado de verlo así, acá lo tenemos con el design, pero lo podemos cambiar con el source. El POM hace referencia, como mencioné, a Maven, que Maven justamente es una herramienta para lo que es la gestión de plugins, dependencias, para lo que es el proyecto y donde está la definición del artefacto en sí. Esto es importante, lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando tengamos que agregar dependencias o tengamos que hacer alguna que otra cosita. De momento no me quiero enrollar tanto con esto, pero lo que podemos ver a simple vista es el group ID. En este caso por defecto pone com.mycompany. Esto lo podemos reemplazar por un valor que nosotros queramos. Por dar un caso hipotético, digamos que trabajamos para Salesforce, vamos a poner .com.salesforce. Aunque en realidad este valor se completa con otro que es el ID de la organización, que eso se obtiene en la plataforma. Por eso no me quiero enrollar tanto con esto. Pero podemos ponerle com.code.
¿no? Haciendo referencia al canal. El ID del artefacto, como mencioné, el artefacto hace referencia al proyecto, al aplicativo de Mule. Como ven, en este caso es MuleSoft curso básico 1, que es el mismo nombre con el que creamos el proyecto. Incluso acá también podemos ver el nombre. La versión, que el tema versionado lo vamos a ver también más adelante. El packaging, ¿vale? Que esto es importante que sea Mule Application, básicamente hace referencia a que es una aplicación de Mule. Y esto es importante porque también se pueden crear plantillas, se pueden crear conectores, se pueden crear políticas que cada packaging va a ser distinto. Y acá otras propiedades del proyecto, como la versión de runtime que estamos utilizando, en este caso 4.12, la versión del plugin de Maven, en este caso 4.10, no confundirlo con la versión de Maven, porque es muy común confundirlo. Como pueden ver, si yo me vuelvo a la consola y hago Maven versión, van a ver que yo tengo la 10.9.16, pero acá dice 4.10. Son cosas distintas, no lo confundan. Acá como también pueden ver otras plugins que se agregan para el proyecto y acá las dependencias. Para resumir, las dependencias, que igualmente lo vamos a ver más adelante, son conectores o librerías de código o configuraciones que se pueden agregar al proyecto para ser utilizados. Por ejemplo, acá tenemos la dependencia de HTTP Connector para hacer peticiones HTTP. Si yo me vuelvo de vuelta, yo acá tengo el HTTP. Yo, por ejemplo, esto puedo hacer segundo clic, eliminar módulo, que es lo mismo que eliminar la dependencia. Van a ver que se borra acá y que también ya no aparece acá a la izquierda, como antes aparecía. Y como ven, la dependencia también fue eliminada. De hecho, también incluso vamos a eliminar sockets, porque de momento no lo queremos. Y como ven, queda una línea vacía de dependencias. Como ven, también esto está en formato XML, al igual que lo van a estar los proyectos de MuleSoft. Si bien esto puede ser un poco confuso de entender al principio, es muy importante como desarrollador de MuleSoft entender los distintos tipos de formatos con los que se pueden trabajar. Justamente XML es uno, no tanto por el archivo este de POM o los archivos que podemos tener de Mule, sino con los tipos de datos con los que vamos a trabajar, que comúnmente pueden ser o JSON o XML. Y es importante entender cómo funciona el XML. El XML, voy a abrir un notepad para que lo entiendan, generalmente va a empezar con una cabecera como puede ser este. El XML generalmente empieza con este tipo de formato, haciendo una declaración de XML. A veces también puede no estar, es común que no esté, pero generalmente van a ver que en archivos como en el POM o en archivos como en el Mule va a estar. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Como pueden ver, esta es la declaración de XML, pero después cuando nosotros trabajemos con datos, generalmente vamos a ver cosas como esta. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un XML como tipo de dato de un empleado. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Generalmente va a venir algo así. Vamos a colocar el menor a mayor, por ejemplo, employee, y esto lo vamos a cerrar. Ahora mismo tenemos lo que se conoce como un tag o una etiqueta. Esto es un tag etiqueta. En este caso, un tag o etiqueta que está abierta, pero que no está cerrada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo conozco esto así como tal, que tenemos el menor a mayor, un slash y el mayor a menor, esto significa que es una etiqueta vacía que no contiene ningún valor. Cuando digo valor, me refiero a otras etiquetas en el interior, sino que simplemente es así. Después también nos podemos encontrar incluso con atributos, que es lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, acá. Yo puedo colocar en este mismo, por ejemplo, el nombre del empleado, name, igual, y entre comillas, por ejemplo, mi nombre, Matías. Entonces acá tenemos una etiqueta cerrada que tiene como atributo igual un nombre, en este caso es Matías. Esto no es común, igualmente, los atributos se utilizan específicamente para otras cosas. Lo que vamos a encontrar comúnmente va a ser esto. Las etiquetas van a ver que van a tener una apertura y también se van a cerrar. Entonces vamos a encontrar con employee, esto lo vamos a repetir, vamos a pegarlo acá y vamos a colocar un slash. Esto significa que esta es la etiqueta que abre el empleado y esta la cierra. Significa que todo el contenido dentro de estas dos etiquetas pertenecen al empleado. Entonces yo, por ejemplo, puedo venir acá y vamos a crear una nueva etiqueta como antes que puse el nombre. Vamos a hacer lo mismo. Nombre, vamos a hacer la apertura, vamos a hacer el cierre y acá tenemos.
el nombre. Entonces, ¿dónde coloco el valor de Matías? Como puse antes. Simplemente como texto plano dentro de estas dos etiquetas de apertura y el cierre. Entonces, simplemente acá tenemos el employee que abre la etiqueta, en su interior tiene el nombre con el valor Matías y después cierra. Entonces, todo esto hace referencia al empleado. Es simplemente eso. ¿Tiene más cosas? Sí, ya la veremos en su futuro, pero simplemente eso. De hecho, incluso si volvemos a nuestro ejemplo de POM, vamos a ver que tenemos la declaración de XML, esto lo voy a agrandar un poquito más, tenemos la declaración de XML y como ven acá se abre una etiqueta de proyecto, que significa que todo lo que está en su interior hace referencia al proyecto. Incluso como ven acá tiene atributos que, como digo, hace más referencia a metadata, así que no le vamos a dar tanta importancia por ahora. Pero como ven, esto abre acá y va a cerrar acá al final con la etiqueta de cierre. Que ahora mismo veo que lo estoy tapando, pero pueden verlo acá mismo. Y lo mismo justamente para lo que es el interior. Como ven, el interior del proyecto no podemos contar con el nombre, como lo que estaba mostrando antes. Teníamos al empleado y adentro una etiqueta de nombre. Y como ven, esto hace referencia a que el nombre del proyecto es MuleSoft Curso Básico 1. Y así va a ser con todos los XML. De hecho, acá podemos ver incluso que se puede abrir una etiqueta que contenga otras etiquetas. No, por ejemplo, tenemos las propiedades del proyecto y dentro de la propiedad del proyecto, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, la versión de runtime, la versión de plugin de Maven que se está utilizando, etc. E incluso esto va a pasar lo mismo para las aplicaciones de Mule. Tenemos la declaración de XML y acá tenemos la etiqueta de Mule que hace referencia que lo que esté todo adentro es básicamente componente de Mule. En este caso únicamente está esta etiqueta que como ven no tiene nada en su interior, acá cierra, pero acá está vacío justo en esta partecita, porque aún no agregamos nada y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pero es para un poco que se entienda el XML. Después lo vamos a trabajar más en profundidad con DataWeb, ya que DataWeb va a ser el lenguaje con el que vamos a manipular los diferentes tipos de datos, pero para verlo un poco, para que se comprenda lo que estamos haciendo. Bien, así que ahora mismo únicamente voy a agrandar incluso esto un poco más. Vamos a trabajar ya directamente con Mule y vamos a crear nuestra primera aplicación. ¿Y qué vamos a hacer? Para trabajar con MuleSoft, lo primero que siempre vamos a hacer comúnmente va a ser crear un flujo. Para esto simplemente vamos a ir a Core y vamos a buscar en el apartado de Scopes un flujo. Tenemos dos distintos tipos de flujo, que esto ya lo voy a explicar un poco más adelante, que es flujo y subflujo. Vamos a empezar con el flujo. Bien, voy a hacer un poco de zoom. Como pueden ver, el flujo por defecto va a tener el nombre del archivo, no el nombre del proyecto, no confundirlo, va a tener el nombre del archivo. Como ven, el archivo se llama MuleSoft Curso Básico-1, lo cual también se va a aplicar acá y al final le va a llegar un flow. Si nosotros incluso arrastramos otro flujo, ¿vale? Yo arrastro, mantengo clic y lo arrastro hasta acá, van a ver que incluso se va a repetir el nombre, únicamente que le agrega un 1 al final. Recuerden que abajo estaba lo de las propiedades del componente. Bueno, van a ver que esto empieza a aparecer información y esto va a depender del componente con el que estemos trabajando. En este caso, el flujo. Incluso puedo seguir arrastrando y van a ver que tenemos ahora lo mismo, pero esta vez un 2. Voy a borrar esto que acabamos de crear. El flujo, como ven, se divide en dos partes, incluso una tercera parte, que es el manejo de errores, pero más adelante lo vamos a ver. El flujo se compone de dos partes, el source y el process. Source hace referencia a todos los eventos que pueden disparar el flujo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros trabajamos con MuleSoft, cuando trabajamos con una aplicación, obviamente algo va a ejecutar el proceso. Algo lo va a iniciar. Esto puede ser una llamada de una API, o por ejemplo si se agrega un nuevo archivo a un directorio, entonces Mule lo puede levantar y procesarlo. O si se agregan nuevos registros a una base de datos, MuleSoft también puede detectar que se agregan nuevos registros a esa base de datos y empezar a procesarlos automáticamente. Es eso, es un disparador, es lo que va a iniciar el proceso, es lo que va a ejecutar nuestra aplicación. Hay diferentes tipos de source. Comúnmente vamos a utilizar el listener HTTP, que lo vamos a ver más adelante, pero de momento
Para estos ejemplos y para que lo vayan practicando, la manera realmente más simple de probarlo es con lo que se llama un scheduler, que lo vamos a encontrar también acá en el apartado de endpoints, un schedule. Como ven, yo lo puedo rastrear y como ven, si lo pongo por encima del process, no me lo deja, pero sí me deja en source. ¿Por qué? Porque un scheduler es un disparador, inicia en un proceso. Bien, no voy a ponerme muy en profundo qué hace un scheduler. Básicamente, en palabras muy simples, lo que hace es simplemente disparar el proceso cada cierto tiempo. Como ven, si yo hago clic en el schedule, yo tengo dos diferentes tipos de estrategias. El fixed y por cron. El cron es muy importante, pero no lo vamos a ver ahora. El cron es como para hacerlo algo más personalizado, pero aún no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar con el fixed y para estos casos de prueba, los únicos valores que van a querer setear es la frecuencia, por ejemplo. La frecuencia ahora mismo es de 1000. ¿Cada cuánto? Cada 1000 milisegundos. ¿Esto qué significa? Que el proceso se va a disparar cada 1000 milisegundos. Y tiene un start delay de 0. ¿Esto qué significa? Que ni bien levante la aplicación, se va a ejecutar. Esto es el tiempo de espera desde que la aplicación inicia. Entonces, ¿qué vamos a setear acá para poder probar nuestras aplicaciones tranquilamente? Lo vamos a colocar un número un poco más absurdo, como puede ser 99999. No se pasen de tanto porque esto obviamente lo va a dar como error, así que simplemente agreguen unos 9 y pónganle días. Esto para que no se esté ejecutando constantemente. Y de hecho acá en el start delay también vamos a poner unos cuantos 9. ¿Por qué? Porque quiero que este scheduler lo ejecutemos nosotros manualmente. No que se ejecute a levantar ni tampoco por cierta frecuencia, sino que nosotros lo ejecutemos. Cuando nosotros levantamos una aplicación en debug, que ya digo en debug, lo que es debug, lo que significa, lo vamos a ver más adelante, pero levantando la aplicación en modo debug, nos permite ejecutar el schedule manualmente, entonces nos permite ver bien qué está pasando en el flujo y también poder ejecutarlo las veces que queramos. Acá ya tenemos nuestro disparador. Ahora tenemos el lado de process. ¿Y qué es un process? Las operaciones de process básicamente son cualquier componente que sea lógico o que realice cualquier tipo de acción. Y de hecho vamos a empezar con el más simple de todos, un logger. En la sesión de componentes nos encontramos con un logger. Logger básicamente lo que hace es simplemente mostrar un mensaje por consola. Recuerdan que acá mencioné que hay una consola. Bueno, te va a ver el mensaje por acá. Entonces acá nosotros podemos escribir cualquier mensaje. Podemos elegir el nivel y la categoría, que esto ya lo veremos en su momento. Pero de momento simplemente vamos a escribir el mensaje hola. Y listo. Y vamos a guardar. Recuerden siempre guardar. El guardar lo pueden hacer con control S. O incluso acá en File pueden darle a Save. Pero bueno, ya por costumbre les recomiendo también que lo hagan con control S y que lo vayan guardando. Entonces, ¿cómo probamos esto? Únicamente hagan segundo clic en el XML y den Debug Project MuleSoft curso básico. Y como ven acá en la consola, acá voy a hacer un poco de menos zoom. Por alguna razón no me estaría dejando. Van a ver que se empieza a hacer cosas. En resumen, está levantando la aplicación. Por alguna razón no me deja reducir el tamaño de esto, así que perdón si lo ven un poco grande. Pero está levantando la aplicación. Van a ver que empieza a hacer cosas, va a empezar a mostrar mensajes. Acá con info, este info hace referencia al nivel del mensaje, que los mensajes tienen ciertos niveles. Info es un mensaje normal, warning es un mensaje de preocupación. Y el mensaje que tendríamos que prestar atención si sucede es un error, en caso de que surja alguno. Acá también tenemos la fecha, la hora. Y acá básicamente el proceso que está levantando eso y está logueando el mensaje. Los mensajes van a ver que empieza ya después de los 2 puntos. Básicamente está inicializando el proyecto. ¿Y cómo sabemos que inicializó del todo? Van a encontrarse con este último mensaje que va a decir Application Status. MuleSoft curso básico y plugin. Esto aparece así porque en realidad también incluso pueden levantar varias aplicaciones al mismo tiempo. Cuando levantan varias aplicaciones al mismo tiempo, puede que alguna esté deploye correctamente y otra falle. En el caso que acá falle por alguna razón, van a tener que buscar, como mencioné antes, algún mensaje con nivel de error que va a aparecer acá a la izquierda y ver cuál es el mensaje que está pasando. Entonces, volviendo a donde estábamos, a la paleta. Como ven acá mismo, nosotros tenemos nuestro source y ahora nos tenemos un componente de process, que es, van a notar la división porque justamente hay una línea en vertical. Entonces, como dije,
ahora en Scheduler, que antes no estaba y ahora sí. ¿Por qué? Porque estamos en debug. No va a aparecer si ejecutan el proceso en run. Como mencioné antes, solo en debug van a ver que aparece esta opción, este botoncito que va a hacer que dispare el proceso manualmente las veces que hagamos clic. Entonces, si yo me voy a la consola, yo mencioné antes que este logger lo que hace va a ser mostrar un mensaje diciendo hola mundo, donde lo vamos a ver en la consola. Entonces vamos a disparar el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Como dije, simplemente hacemos clic en el scheduler. Como ven, bueno, me va a colocar de vuelta la propiedad del scheduler, pero si volvemos a la consola, vamos a ver que aparecieron dos nuevos mensajes. ¿Cuáles? El primero que se ejecutó y el segundo el mensaje que acabamos de colocar en el logger hola mundo. Que generalmente todos los que son logs colocados lo van a encontrar con este tipo de estructura, ¿no? Logger message processor, hola mundo. Y como ven, acá también vamos a encontrar información importante del procesador, que básicamente es el flujo donde se está ejecutando, que es MuleSoft curso básico 1 flow. El evento, que esto es un dato importantísimo. El evento es el dato más importante que deben tener en cuenta a la hora de análisis, que también lo vamos a ver porque se puede hacer mucho juego con eso. Más adelante lo vamos a ir viendo. Y acá incluso también podemos ver el proyecto MuleSoft curso básico 1 y el flujo. Incluso acá podemos ir viendo el archivo MuleSoft curso básico 1 y bueno, el flujo MuleSoft curso básico 1 flujo. Y bueno, también podemos ver la hora en la que se muestra el log. Esto es información bastante importante a la hora de hacer algún análisis. Pero bueno, ya tenemos básicamente nuestra aplicación bastante simple que básicamente muestra este mensaje. Incluso yo ahora mismo puedo ejecutarlo de vuelta haciendo clic nuevamente. Y si vuelvo a la consola van a ver que hay otra vez otro mensaje a las 8:50 con de vuelta hola mundo. Bien, algo importante es que digamos que yo ahora quiero cambiar, por ejemplo, este hola mundo a adiós. Digamos que lo cambio, lo guardo y digamos que hago clic de vuelta en ejecutar. Si yo me vuelvo a la consola, van a ver que qué está pasando. No está mi mensaje, sino que la aplicación, en resumen, al hacer este guardado, se tiene que redesplegar. ¿Ok? Incluso ahí lo mandé de vuelta y como ven, ya tenemos el adiós. Pero básicamente no es algo instantáneo, van a ver que va a ser como una especie de redespliegue, incluso acá lo dice, que se apagó, se dio de baja la aplicación y se volvió a levantar. Acá ya este mensaje cuando se vuelve a levantar, entonces ejecuto esto nuevamente, ven de vuelta que se aplica el adiós. Entonces, para detener la aplicación completamente, hay dos formas. Segundo clic, stop, o también acá desde la consola van a ver que se puede darle a terminate. Y con eso detenemos completamente la aplicación. Entonces, para que se hagan la idea un poco de cómo funciona básicamente los flujos, básicamente tengan en cuenta que los flujos siempre van a ir de izquierda a derecha. Siempre van a ir en ese orden, de izquierda a derecha. En el caso, y lo aclaro, en el caso de Anypoint Studio, en el caso de Anypoint CodeBuilder, va de hacia arriba hacia abajo, en manera vertical. En Studio es horizontal. Realmente no cambia nada más que la orientación, pero siempre va a ir en línea recta. Vamos a ver que tenemos nuestro scheduler o nuestro source, por ejemplo, que va a ser el que inicie el proceso y siempre va a ir de manera horizontal o, bueno, o vertical también en esa orientación hacia el siguiente proceso. Si yo agregara a futuro también incluso un nuevo componente, como puede ser, digamos, agregamos nuestro logger que va a decir hola mundo. Incluso nosotros después colocamos otro que sea otro logger que diga adiós, van a ver que esto incluso también va a ser exactamente lo mismo. Va a venir primero el scheduler, va a pasar por el hola mundo y después va a venir al adiós. Siempre va a tener ese formato horizontal y de hecho es lo mismo que sucede acá. Si yo coloco este logger y este logger con el mensaje de hola mundo y en este adiós van a ver que primero se va a ejecutar el scheduler, van a ver que el scheduler va a iniciar la acción, se va a ejecutar primero el hola mundo y después el adiós, y así con todos los componentes que estén hacia más a la derecha. Ese siempre va a ser el orden de izquierda a derecha, y en el caso de CodeBuilder, que se lo voy a mostrar al final del video seguramente, de arriba hacia abajo, únicamente cambia la orientación. Bien, ya tenemos básicamente nuestro flujo donde básicamente decimos hola mundo y adiós. Pero quiero ir de vuelta
a lo que mencioné antes. Nosotros tenemos dos tipos de flujos, el flow y el subflow. Y esto es importante y realmente lo quiero ya hacer hincapié desde el inicio y no más adelante. Y lo digo porque he revisado muchos proyectos de MuleSoft, de otros desarrolladores, de otras compañías, etc. Y siempre cometen el mismo error. Y es algo bastante básico. Así que por eso hago hincapié en esto desde el inicio. Y no es un concepto complicado de entender realmente, pero es muy importante realmente hacerlo bien y es una buena práctica lo que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos, como vemos, los flujos y los subflujos. ¿Qué podemos ver de distinto en este flujo de arriba con el subflujo? Lo principalmente es que vemos que no está esta división de línea vertical que tenemos del source y de los procesos, que también los procesos los podemos dar de nombre como componentes u operaciones, también se le quieren decir. Lo que acá es simplemente vemos como que está vacío. Pero, ¿qué podemos colocar ahí? Por ejemplo, si yo intento colocar acá un schedule, que ya dijimos que los schedulers son source porque ejecutan, inician procesos. Si yo intento colocar esto, van a ver que no me deja. No puedo. Pero si coloco, por ejemplo, otro logger, y de hecho vamos a hacer algo, vamos a mover nuestro logger de adiós hasta acá abajo, que esto se puede hacer, van a ver que sí me deja. ¿Por qué? Los subflujos únicamente permiten operaciones, cajitas, procesos, etcétera, pero no permiten no permiten inicios de ejecuciones. Entonces, ¿por qué mencionaba que esto es importante? Porque muchas veces, y me he encontrado bastante, que a veces hay flujos, por ejemplo, si alguien coloca un flujo vacío, alguien coloca simplemente un logger, a veces te puedes encontrar con esto. Y esto está mal. Doy un ejemplo con un logger, pero imagínenselo con miles de componentes. Y no tiene un source. Y está mal. ¿Por qué está mal? Básicamente porque pierde rendimiento y no es algo que me estoy inventando, sino que es algo que incluso está en la documentación de MuleSoft. Los flujos tienden a iniciar básicamente el proceso. Hay un caso excepcional que sí está bien que no esté un source y sí están los componentes, si es en el caso de los API Kit, que ya vamos a ver más adelante, pero sí vamos a hacer flujos que básicamente contengan lógica. Si no hagan esto, básicamente quieren un subflujo y coloquen la lógica ahí porque es mejor de rendimiento. Y de hecho se los voy a explicar visualmente. Y de hecho, como mencionaba incluso en la documentación, para que lo puedan ver incluso, que los flujos, como mencionaba, permiten básicamente las fuentes que pueden ejecutar los flujos de MuleSoft, como el scheduler, HTTP o incluso alguna lectura de algún archivo, de base de datos, etc. Hay varios. Y como se menciona acá, como incluso otros tipos de métodos o lenguaje de programación, estos tipos de flujos están pensados básicamente que tienen que recibir información o ejecutar el flujo a través de ciertos criterios, como puede ser el cron, que se tenga que ejecutar, por ejemplo, todos los días para, no sé, hacer alguna limpieza de una base de datos o actualizar información. Pero ¿por qué menciono la importancia del subflujo? Justamente los subflujos, como vimos recientemente, no pueden tener un iniciador, un trigger, algo que los ejecute, y tampoco tienen lo que es el scope de error handling, que esto lo vamos a ver en un video dedicado a errores. Vamos a repasar esta parte de flujos versus subflujos con eso también. Y como ven, y esto es muy importante, que es la referencia de flujos, que ya lo vamos a ver en unos minutos. Pero básicamente hacer referencia a un subflujo tiene mejor performance que hacer a un flujo. Entonces mucha gente está utilizando flujos en vez de utilizar subflujos. Es importante usar subflujos. Si no tiene un event source que tenga que levantar ese flujo, a excepciones de API Kit, que lo vamos a ver más adelante, usen subflujos. Principalmente si algún flujo padre va a hacer referencia a ese flujo, porque básicamente hace una especie de reemplazo que ya se lo voy a mostrar. Ya estaba justamente hablando de la referencia a sus flujos, y de hecho es algo que vamos a hacer comúnmente, porque como ven, yo acá tengo el schedule que va a iniciar el proceso y tenemos nuestro logger que dice hola mundo. De hecho vamos a cambiar el display name, así acá podemos ver visualmente que este es el hola mundo y acá el adiós. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que es, si bien tenemos los flujos, si yo ahora mismo levanto esta aplicación, como ven la aplicación ahora está levantada, si yo ejecuto esto,
vamos a ver en la consola que únicamente tengo el hola mundo. ¿Y qué pasa con el adiós? Resulta que nada está haciendo referencia al adiós. No hay nada que esté haciendo referencia a ese adiós. Así que, ¿cómo hacemos referencia? Y esto también lo explico al inicio porque es bastante común hacerlo en el desarrollo de aplicaciones MuleSoft. Va a ser con el componente de Flow Reference. Simplemente lo rastreamos acá y este Flow Reference, ¿qué hace? Una referencia a un flujo. En este caso, queremos hacer referencia al flujo que está abajo. Como hacemos referencia al flujo que está abajo, si hacemos clic acá, van a ver que aparece una lista y podemos o hacer referencia al mismo flujo, que ya recomiendo no lo hagan. No es que sea mala práctica, pero puede tender a errores hacer referencias a sí mismo. MuleSoft no se llevan bien con las recursiones. Es un aviso para los que son técnicos, capaz lo van a entender. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no hagan recursiones en MuleSoft. No lo recomiendo, pero podemos ver que podemos hacer referencia a nuestro subflow, que está acá abajo. De hecho, una práctica común, que también lo recomiendo, es que se copie el nombre al cual está haciendo referencia y lo colocan en el display name. Así que visualmente podemos ver que tenemos nuestro scheduler que se va a ejecutar, va a mostrar el mensaje hola mundo y después va a hacer una referencia a un flujo. ¿Esto qué significa? Que básicamente se va a ir a ese flujo. ¿A cuál flujo? A MuleSoft curso básico subflow. De hecho, yo puedo hacer segundo clic y puedo ver acá una opción que dice Go to Reference Flow. Esto es bastante útil cuando haya mucho flujo, muchos archivos. Podemos ir directamente al flujo que está haciendo referencia. Hago clic y me envía acá abajo. Esto significa que voy a empezar con el scheduler, va a ir al logger, va a ir hacia la referencia y la referencia a este logger y ahí termina el proceso. Como mencioné, es muy importante básicamente que cuando nosotros hacemos referencia a un subflujo es mejor en cuanto a rendimiento, porque imagínense que acá tenemos dos flujos como tal, que los dos tienen un event source. En este caso, obviamente, el event source del flujo 2 está vacío, no contiene nada. ¿Qué sucede? Básicamente nuestro hilo de ejecución, como ven, inicia en el scheduler, después se va al hola mundo y se va al referencia. Esta referencia básicamente va a venir hasta acá, bueno, de alguna formita recta. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Hay que entender algo, y es cuando termina la aplicación. En realidad, la aplicación termina con el flujo padre. Ahora mismo, el flujo 1 es el flujo padre, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que tiene el disparador del flujo. Este va a ir al hola mundo, a la referencia y después el adiós. ¿Qué pasa después? ¿Termina en el flujo 2? No. Va a volver de vuelta a la referencia y después vamos a poner acá un fin un poco mágico, ¿vale? Pero volvería acá y terminaría. Entonces, este es básicamente lo que sucede cuando hacemos referencia a un flujo. Inicia el scheduler, muestra el mensaje de hola mundo y empieza la referencia. ¿Qué pasa cuando empieza la referencia? Queda detenido ahí. Queda detenido ahí, se ejecuta el flujo y cuando termina el flujo vuelve a arrancar acá y ahí termina. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué es más performante utilizar subflujo? Voy a copiarme todo esto y me lo voy a llevar hasta acá. Y la gran diferencia es esta. Digamos que acá tenemos un subflujo en vez de un flujo normal. Entonces la cosa cambia, porque al hacer una referencia a un subflujo, se reemplaza la referencia. Esta referencia en realidad deja de existir. Y de hecho lo que sucede es que este adiós se mueve acá y después de eso termina. Es como que se reemplaza. Todos los flujos hijos, subflujos hijos se reemplazan y es como si se quedaría un único flujo padre donde está el event source y acá el adiós por referencia. Entonces hay una gran diferencia entre esto, entre hacer una referencia de un flujo a otro flujo, porque justamente sucede esto. Tenés el inicio del scheduler, hola mundo, referencia, la referencia hace referencia al otro flujo, termina, espera a que termine, vuelve y termina. Pero con ese flujo es distinto. Simplemente inicia, hola mundo, adiós, por referencia, porque está haciendo una referencia, no hace este mismo esquema, sino que se reemplaza todo lo que esté en el subflujo 2. Se reemplaza por la referencia y también. Entonces es un concepto simple, pero es muy importante ya saberlo desde el inicio, porque es lo que digo. He tocado muchos proyectos que no se tienen en cuenta esto y realmente degrada el rendimiento de las aplicaciones Mule y es una de las buenas prácticas que hay que tenerlo de base desde el inicio. Incluso para hacerlo un poco más exagerado. Y si bien el ejemplo anterior era mucho más simple, porque era simple un conector, imaginémonos esto. Acá es
es un poco más exagerado, pero incluso hasta se entiende mejor. Básicamente viene el scheduler, hola mundo, la referencia, y la referencia tiene que esperar a que el flujo 2 termine. Mi nombre es Matías y adiós. Y ahí termina y fin. Y esto incluso lo podemos escalar a cosas muchísimo más grandes, y hay una gran diferencia entre hacer esto que hacer esto. Como ven, incluso acá esto lo voy a eliminar. Es como si únicamente quedaría un solo flujo que diga hola mundo, mi nombre es Matías, adiós. Hay diferencia entre esto y esto, aunque no lo parezca, lo hay. Hay bastante. Entonces es un concepto que hago bastante hincapié ahora, pero a futuro es buena práctica tenerlo en cuenta esto. Y para ir terminando, al menos con este inicio, con este simple aplicación de Mule, vamos a ver qué es el mensaje de Mule, porque hasta el momento que estuvimos viendo, simplemente estuvimos logueando un mensaje, pero justamente los flujos, las aplicaciones de Mule van a mover información, van a mover data, van a mover números, objetos, estructuras complejas, capaz simplemente un mensaje de texto, lo que sea. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde inicia? ¿Cómo se genera? Es un poco complicado de verlo acá en el scheduler, porque justamente cuando se inicia con el scheduler es vacío. Cuando viene de una base de datos, cuando viene de una petición por REST API, que ya digo, lo vamos a ver más adelante, suele venir esa información. De momento esto está vacío. Así que vamos a crear nuestro primer payload o mensaje de Mule, que en realidad el mensaje de Mule siempre está presente. En este caso está vacío, pero vamos a darle valor. Y vamos a venir acá a de vuelta a nuestra paleta y vamos a buscar set payload. Y de hecho acá payload, como ven, van a ver que se encuentra, seguramente lo van a ver igual que yo, van a ver que está tildada en modo de expresión, que no se ve muy bien, pero es una especie de F con una X, vamos a destildarlo. Van a ver que está payload y únicamente vamos a reemplazar esto y vamos a escribir hola mundo. Y acá vamos a escribir hola mundo también, o mensaje. Y acá el display name del logger vamos a cambiarlo por mostrar mensaje. Y acá vamos a hacer un cambio bastante interesante. Vamos a poner modo expresión. De momento no se preocupen por esto, ya lo voy a explicar más adelante bien, porque está más relacionado con DataWeb, pero vamos a poner modo expresión. Como ven, lo van a ver de esta parte, van a ver que se agregan como una especie de numeral con unos corchetes y vamos a escribir payload. Van a ver que se pone de color naranja. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Qué es el payload? Para empezar, lo estoy agregando y no lo estoy explicando. El payload básicamente es el contenedor del mensaje principal que va a estar procesando MuleSoft. Y de hecho vamos a volver a consultar la documentación, que yo lo digo, si saben inglés, consulten la documentación porque está bastante completa, van a poder encontrar bastante información ahí. Justamente nosotros cuando ejecutamos un evento, ya sea por scheduler o como mencioné antes, porque se registran nuevos registros en una base de datos o se agregó un archivo en un directorio o una petición HTTP, etcétera, sea como sea, del source, cuando se inicia el proceso de Mules, estamos hablando de que se genera un evento de Mule. Y cuando se genera un evento de Mule, estamos hablando de que en su interior se genera un mensaje de Mule. El Mule Message es bastante importante justamente porque contiene toda la información que se está moviendo en ese evento. Como pueden ver, el Message Mule se compone principalmente de dos valores, en realidad contiene más, que también están las variables que veremos más adelante, pero van a ver que están los atributos y el payload. Los atributos lo podemos pensar como justamente metadata del payload, que lo vamos a ver más asociado cuando hagamos consulta con base de datos, peticiones HTTP. De momento lo vamos a omitir, pero acá lo que nos importa justamente es el payload. El payload es el body del mensaje, es la información principal que va a contener el mensaje de MuleSoft, el evento. También están las variables, pero como digo, lo vamos a ver más adelante. Entonces básicamente un mensaje puede ser todo, como puede ser justamente un JSON, que no se preocupen por esto, lo vamos a ver más adelante. También tenemos el tema de los atributos y también incluso tenemos las variables. Entonces, viendo esto del mensaje de MuleSoft, lo que estamos haciendo acá es darle un valor a ese evento, un valor al payload del evento. Este componente de setPayload justamente lo que hace es eso, es sobreescribir el mensaje existente que tiene el evento. En este caso está vacío por ser un scheduler, está vacío, inicia vacío, pero le vamos a dar un valor.
que es hola mundo. Y posteriormente vamos a mostear el payload. Que hay dos formas de mostear el mensaje de mule. Tenemos payload, que es una, ya digo, es una palabra reservada. Siempre que coloquemos payload de esta manera se va a mostear. Y si no, también incluso tenemos message, que message hace referencia al mensaje de mule, que se va a mostear tanto el payload como los atributos y variables, ¿no? De momento no nos interesa únicamente el payload. Entonces vamos a levantar la aplicación y una vez levantada la aplicación, ¿qué es lo que va a suceder? De hecho, incluso le voy a mostrar algo. Voy a hacer segundo clic acá y voy a poner agregar un breakpoint. Esto es algo que se puede hacer en debug. Y de hecho justamente es hacer un debug del proceso. Yo ahora cuando haga clic en el scheduler van a ver que se remarca en azul el set payload. ¿Por qué? Esto significa que el proceso ahora mismo está parado acá. No es que haya finalizado. Incluso si yo me voy a la consola van a ver que no tengo el mensaje de hola mundo. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Entonces, yo me puedo venir acá al Mule Debugger y acá van a ver algo importante. Primero, van a poder ver la información del componente que estamos parados, en este caso el set payload. Esto lo van a poder ver con cualquier componente. En este caso podemos ver que la información que provee es que el valor que va a dar es hola mundo. Los atributos, como mencioné antes, el scheduler inicia un evento de MuleSoft vacío, entonces no hay ni atributos ni tampoco hay un payload, están en null, que null hace referencia a que no hay valor. Y después incluso tenemos el correlation ID. El correlation ID también lo podemos mencionar como un event ID, que básicamente es un ID generado con ciertos números y caracteres que básicamente representan la ejecución al proceso. Esto sirve mucho más a nivel de análisis. También tenemos el root ID, que es lo mismo que el correlation ID, y también tenemos las variables, que están vacías de momento. Ahora yo mismo, si me vengo acá, que también lo puedo hacer con el F6, podemos caminar o dar un paso hacia el siguiente proceso. En este caso, el logger. Como ven, ahora el marco azul está en el logger y ya pasamos por el set payload. Y ahora un detalle muy importante es que el payload ya no es nulo, sino que ahora tiene el hola mundo que definimos acá anteriormente. Ahora yo puedo continuar hacia adelante y terminar el proceso. Entonces, como vemos, si yo me voy a mi consola, nos vamos a encontrar con hola mundo nuevamente. ¿Por qué? Porque en este logger hacemos referencia que se va a mostear el mensaje de payload. También podemos escribir acá, mostrar payload directamente para que se comprenda mejor. Y acá tenemos hola mundo. Entonces acá lo que estoy seteando justamente es el evento. Como mencioné, este es un caso concreto porque justamente los schedulers nacen sin evento. Cuando vamos a hablar más posteriormente con llamadas HTTP o API o llamada base de datos, el payload se va a ir reemplazando. Incluso hay valores que podemos ir guardando en variables para no estar pisando el payload, que es el mensaje principal. Pero para que entiendan básicamente el concepto del mensaje de Mule y los eventos. Y como había mencionado, vamos a ver cómo instalar justamente también Anypoint Code Builder, que es básicamente la versión de Anypoint Studio, pero para Visual Code, que es a media, es utilizando plugins. Antes que nada hay que tener en cuenta que para la instalación de Anypoint Code Builder, según los requisitos mínimos según MuleSoft, te piden 32 GB de memoria RAM y 50 GB de espacio libre de almacenamiento. Ya les digo que no. No es así, no es necesario. Esto corre técnicamente en una máquina con 16 GB de RAM. No sé si me atrevería a decir con 8 GB, pero tampoco pesa 50 GB. Esto honestamente no sé por qué es, pero no seguían con esta información, ¿ok? Pero acá sí lo que es importante, como mencionaba, es tener instalado Java, justamente como hicimos anteriormente, y también Node.js, ya que lo va a utilizar los scripts internos de MuleSoft. Entonces, para empezar a utilizarlo, tenemos que instalar Visual Studio Code. Nos lo vamos a encontrar acá, y acá vamos a poder descargarlo, ya sea para nuestro sistema operativo, Windows 10, Ubuntu o Mac. Vamos a darle a descargar, le damos a ejecutar y como ven únicamente aceptamos el acuerdo, le damos siguiente, siguiente e instalar. No lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero ustedes lo van a instalar y ya después lo van a poder abrir. Únicamente buscamos Visual Studio Code en nuestro sistema y abrimos
el programa. ¿Vale? De inicio seguramente lo vean así, que esté completamente vacío. Así que una aclaración importante, a diferencia justamente de Anypoint Studio, Visual Studio Code, es un editor de texto. Está pensado para utilizarlo de muchísimas maneras, no solo de MuleSoft. Puede usar incluso para Java, Python, Rust, Flutter, para un montón de tipos de lenguajes e incluso para simplemente ver datos en distintos tipos de formato, como pueden ser archivos CSV, archivos XML como vimos anteriormente, JSONs, etc. Para instalar Node.js lo podemos descargar justamente de varias maneras. Si bien se puede hacer a nivel de Docker, yo preferiblemente en el caso de Windows utilicé la versión, como ven acá, usando Docker, usando Chocolate. Y en este caso ya le da básicamente la instrucción de ejecutar el PowerShell, ejecutar estos comandos, esto en un PowerShell en la consola, y ya después verifican la versionados. Es bastante simple, ¿ok? Es muy simple. Este en el caso para Windows y en el caso para MacOS también lo pueden utilizar, ¿vale? Van a encontrar otras diferentes formas. Cabe aclarar también, importante, que de momento Anypoint Code Builder únicamente está para Windows y para MacOS, no está para Linux. Una vez ya descargado tanto Java como Node.js, que como mencioné es simplemente ejecutando los comandos que encuentran acá, que ya se los proporciona Node.js, no hay más que eso. Ya después lo pueden verificar con las versiones. Van a ver el Visual Studio Code y en la parte izquierda van a ver que hay como unas cajitas que son las extensiones. Y acá únicamente buscan Anypoint Extension. Y como ven, tienen que buscar de todos los que aparecen el Anypoint Extension Pack. Se van a dar cuenta más allá del nombre también porque tiene un 8 al lado del logo, que esto significa que contiene varios plugins o extensiones para utilizar. Entonces todo esto ya provee lo necesario para desarrollar aplicaciones de MuleSoft. Le vamos a dar a instalar. Esto va a llevar su ratito. Una vez instalado el Anypoint Extension Pack, van a ver que acá a la izquierda va a aparecer un nuevo icono de Anypoint Code Builder. Y hacemos clic acá. Voy a cerrar esto. Vamos a esperar un ratito que se vaya cargando. Van a ver que acá me permite varias opciones, como crear un Agent Network, que esto pasa para otro momento, diseñar una API, implementar una API y desarrollar una integración, o incluso podemos importar un proyecto de Mule. Por ejemplo, si yo pongo desarrollar una integración, se va a abrir una nueva ventana y como ven yo puedo poner acá el nombre del proyecto como hicimos anteriormente. Vamos a ponerle ejemplo. Podemos elegir la versión de runtime, podemos elegir la versión de Java, si es un proyecto vacío, si viene de una plantilla o de un ejemplo. Si agregarlo a un workspace, en este caso no lo voy a agregar a ningún workspace ni nada. Le doy a create project. Como ven, acá me va a empezar a abrir una nueva ventana, un XML, y me va a abrir básicamente este tipo de interfaz. Si ven acá a la izquierda, van a ver que la estructura del proyecto es prácticamente igual que la del estudio. Tenemos RC, main, mule y tenemos nuestro archivo XML, y también incluso tenemos uno para las configuraciones globales. También tenemos los resources, como vimos anteriormente, los archivos de test, donde van a estar los de Java, MUnit, y también tenemos nuestro mule artifact que vimos anteriormente, y también tenemos el POM, así que es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia acá? Es que justamente los flujos se construyen de manera vertical. Si yo por ejemplo coloco construir un flujo, van a ver que van a tener este formato. Entonces este flujo yo voy a agregar acá, voy a buscar un scheduler, ¿vale? En el buscador de acá a la derecha, que esto es la nueva paleta. Acá podemos encontrar operaciones de agente o de MSP. Acá vamos a encontrar todos los conectores que también están con una categoría. Voy a buscar el scheduler. Ahí estamos. Y acá ya tenemos nuestro iniciador del proceso. Y vamos a agregar una operación como puede ser el logger. Entonces acá en el scheduler podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos poner, ven que la configuración es exactamente la misma. Puede poner que se ejecute con un valor absurdo de 9999 días, con un delay también bastante basado, y acá en el logger también podemos colocar el mensaje hola mundo. De hecho, este delay lo voy a poner en 0 para que se ejecute al instante de levantar el proyecto. La gran diferencia acá es que si yo también incluso creo un nuevo flujo, digamos que quiero crear un nuevo flujo, tengo que venir acá arriba y hacer clic en nuevo, por ejemplo, subflujo.
¿no? ¿Y qué sucede acá? Van a ver que el flujo de antes desapareció. No es que haya desaparecido completamente, sino que visualmente tiene una pestaña para cada flujo. También puedo hacer clic acá en Descriptive UI. Y bueno, también se puede ver un poco más en detalle, pero si yo me quiero ir a mi flujo de antes, tengo que venir a hacer clic acá y hacer clic en el flujo que anteriormente. Como ven, también esta es otra forma de justamente visualizar los flujos. Pero digo, es una diferencia bastante importante porque está en vertical y también tiene visualización separada de cada flujo, a diferencia del de Nippon Studio, que es en horizontal y que yo en un mismo ventana visual, vamos a decirlo, puedo ver todos los flujos directamente y no de manera individual como es en el Nippon Code Builder. Entonces, para ejecutar el proyecto únicamente me tengo que ir a la izquierda donde dice Run and Debug y acá darle a Run Mule Application. Incluso también podemos debuguearlo. En este caso únicamente lo vamos a ejecutar. Van a ver que va a empezar a levantar el proyecto. Y como ven acá el proyecto ya levantó e incluso podemos ver que loguea exactamente lo mismo que el estudio cuando levanta un proyecto. Podemos ver la aplicación, el estado y acá ya estamos viendo el mensaje Hola mundo. Así que a ese nivel es exactamente igual. Pueden usar el que más les guste. Como mencioné antes, personalmente prefiero más el estudio porque ya estoy más acostumbrado a él y a los errores que pueden ocurrir a nivel de estudio. Y en el Nippon Code Builder ahora mismo puede presentar algunas fallas y no sé si tendría la confianza completa para un proyecto que sea bastante grande. Capaz algo más simple sí, pero para más grande prefiero el estudio justamente por que sé resolver los problemas que pueden ocurrir, pero esto es ahora. A futuro, como digo, esta opción puede ser todavía mucho más atractible, justamente porque al estar en Visual Studio Code pueden aprovechar de muchas ventajas. Si me vuelvo a los complementos, a las extensiones, como ven, si bien tengo los de Anypoint Extension Pack, como ven también tengo justamente otras extensiones como mejores comentarios, highlight de los errores, otro que utilizo con Git, entre otros. Entonces también se puede sacar mucho provecho de eso. Va dependiendo de gustos y a futuro veremos cuál termina siendo más usado. Con el tiempo fue mejorando bastante, así que no lo descarten, ténganlo instalado y pruébenlo también a ver qué les va pareciendo, si les gusta o no. Pero ya les digo, a nivel de componentes, a nivel de lógica, a nivel de lo que ofrece uno y otro, para el desarrollo de MuleSoft viene a ser lo mismo. Hay diferencias importantes, sí, pero como digo, para desarrollar una aplicación, de momento, ahora mismo, nos sirve ambos. Pero en el curso vamos a usar el estudio. Entonces, de momento, haciendo un repaso, estuvimos ya viendo cómo crear un proyecto en MuleSoft. Vimos un poco la estructura, que la estructura la vamos a ir trabajando posteriormente en base a buenas prácticas también, así como nombre de flujo, nombre de archivos, etcétera. Flujos y subflujos, la importancia que tienen y también la importancia de cuándo usar uno y otro. Que por cierto, no lo había mencionado, pero los flujos son 100% importantes porque ahí sí o sí van a ir los componentes. Si yo intento arrastrar un componente cualquiera a un espacio en blanco, van a ver que siempre se queda un flujo. No lo mencioné en su momento, pero ténganlo en cuenta. El flujo siempre va a ser donde vamos a ir construyendo la lógica de la aplicación. Y también estuvimos viendo también un poco lo que es el evento de MuleSoft, el Mule Message y el Payload, que lo vamos a ir trabajando más a fondo en los siguientes videos. Bien, es todo por el momento. En el próximo video en realidad vamos a dejar un poco de lado Anypoint Studio, vamos a dejar un poco del lado de Mule y nos vamos a enfocar en DataWeb, porque no puedo seguir continuando mostrando cosas si no les muestro cómo funciona DataWeb. Justamente gracias a DataWeb y a lo que se conoce como expresiones de Mule podemos realizar algunas manipulaciones de información y es lo que posteriormente vamos a utilizar haciendo llamadas de base de datos, peticiones HTTP, utilizar algunos componentes lógicos que justamente requieren saber DataWeb y justamente requieren saber utilizar expresiones de Mule que, como digo, después de ver DataWeb es lo que vamos a ver.